con lo que tenías pensado. Recording is on. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todas y todos. Hoy tenemos la presencia de Julieta Rosita, que es una especialista en la historia contemporánea de Guatemala. Julieta es socióloga por la UBA, es magíster en estudios latinoamericanos y es doctora con mención en ciencias sociales y humanas de nuestra universidad, de la Universidad Nacional de Quilmes. Es investigadora del CONICET y docente de Historia Social Latinoamericana en las carreras de Sociología y de Sociología Histórica de América Latina en la Maestría de Estudios Sociales Latinoamericanos, las dos materias y los dos niveles de formación en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Actualmente es responsable del PIC La Colaboración Argentina en la lucha contrasubversiva en Guatemala, El Salvador y Honduras, entre 1962 y 1983, con sede en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la UBA, y coordina, junto con Cristina Pirker, del Instituto Mora de México, el grupo de trabajo de Claxo Antiimperialismo, Democracia y Modernización. Bueno, sus principales publicaciones se han ocupado de abordar las diferentes condiciones sociohistóricas de la violencia política en Guatemala en la segunda mitad del siglo XX. Bueno, la hemos invitado a Julieta porque justo en esta materia estamos abordando el tema de las dictaduras y probablemente desde el Cono Sur una de las menos trabajadas y menos leídas es Guatemala, pero Julieta, bueno, ha encontrado, bueno, ha profundizado sobre el estudio de las dictaduras en Guatemala y además ha encontrado en sus investigaciones conexiones entre las Fuerzas Armadas argentinas y guatemaltecas durante la dictadura, con lo cual hace mucho más interesante ese tema de estudio para nosotros desde aquí. Así que, bueno, es una súper especialista, es un lujo tenerla con nosotros en la clase, que la vamos a dejar hablar a ella, por supuesto, y recordar también, porque ella probablemente no lo diga, que además ha sido perito en los juicios por la verdad en Guatemala, en virtud de sus investigaciones y de los archivos históricos que ha relevado. Así que realmente es una experta en el tema y es un lujo tenerla entre nosotros. Le damos la palabra a la Julieta. Gracias, Carolina. Gracias. ¿Me agrandé? Sí. Bueno. A ver, yo venía pensando un poco en lo que estabas comentando. Y demás. Bueno, voy a hacer una cosita. Si ustedes llegan a ver que no me escuchan o que se traban, me avisan. Y saco la cámara o algo. Ahí los escucho como trabados. ¿Puede ser? Justito se trabó un poco, pero ahora se te escucha bien. Bien. Bueno, cualquier cosa, yo creo que a veces el tema de la cámara dificulta. Igual es medio raro hablar sin cámara, pero bueno, el tema es que puedan escucharme. Así que me interrumpen sin problema, ya sabemos cómo son las dificultades de esto. Bueno, es un poco como decía Carolina, el caso guatemalteco bueno, es un pequeño país de la región centroamericana. Nosotras y nosotros en el grupo trabajamos con los distintos casos nacionales de América Central, porque todos los países tienen historias muy diferentes, ¿no? Siempre parece que, o sea, desde acá asumimos que la región es todo lo mismo, pero la realidad es que no, que cada país tiene una particularidad muy grande a lo largo de su historia. Y el caso de Guatemala es un caso, digamos,
muy característico, muy específico, y que tendríamos como que en general hablar bastante sobre él, porque bueno, hay un común acuerdo en todos los historiadores y académicos de las ciencias sociales, de que es un país en el que hubo genocidio según la definición clásica de genocidio, es decir, según la definición de la Convención para la Prevención y el Delito del Castigo de Genocidio. ¿Cuándo? Bueno, más o menos aproximadamente en el periodo de nuestras dictaduras en el Cono Sur, ¿no? Entonces, un poco me parece que lo que puedo ir contándoles un poquito de cómo se llega a eso, cómo se llegó a ese proceso a esa resolución, digamos, de una forma tan violenta del conflicto social y político que hubo en el país a lo largo de muchos años, ¿no? Que se condensó en ese momento. Y tal vez sí después contarles un poquito, digamos, cuáles son tal vez lo que nosotros estamos investigando en la actualidad, para conectar un poco esta historia con las investigaciones actuales, ¿no? Así que bueno, para empezar, digamos, no vale que me remita a los 2 siglos de historia de Guatemala, pero sí decir así rápidamente que es un país que hasta 1944 no vivió la democracia. Fueron dictaduras tras dictaduras, un largo proceso también de dominación oligárquica, así como lo entendemos, digamos, con la hacienda. Bueno, tal vez son conceptos que ustedes más o menos manejan, por eso los menciono. ¿Sí? La hacienda cafetalera, un enclave económico, que era el enclave de una compañía bananera. Bueno, nada, cortito así, un país que no había vivido la democracia hasta el año 1944. 1944, 1945 se abre un proceso que bueno, que es conocido en la región y que incluso se le han puesto nombres, digamos, pomposos. Algunos lo llaman la Revolución de Octubre, otros lo llaman un proceso de revolución democrático burguesa, otros le llaman un proceso revolucionario frustrado, otros lo llaman la primavera democrática. Fueron 10 años, efectivamente, de un proceso de cambio, que cambiaron las cosas, se ampliaron los derechos políticos, se ampliaron los derechos sociales y se ampliaron los derechos civiles. Eso es, digamos, eso existió durante esos años. Después tal vez es más discutido el concepto de revolución, porque bueno, según la definición que usemos de revolución puede aplicarse o no. Pero sí lo que podemos decir es que en ese proceso de cambio, de transformaciones, que eran transformaciones profundas para una sociedad cuyo en ese momento el 70% de la población era indígena. Ahora en la actualidad podemos hablar que es un porcentaje menor, digamos, pero cuando lo digo esto, lo digo si no hubo un censo, digamos, como los actuales, en donde uno le pregunta a la persona cómo se identifica, ¿no? Sino que era otro tipo de clasificación en la que se hacía, pero de acuerdo a dónde vivía, la forma en que hablaba, si hablaba español o no hablaba español, cómo se vestía, o sea, de acuerdo a criterios de la antropología de ese momento, pero con rasgos muy diferentes, un país muy fragmentado, digamos, en donde claramente el Estado-Nación no había llegado a muchas zonas de Guatemala,
¿sí? Es decir, no había caminos, no, o sea, estos pueblos indígenas eran los pueblos que habían quedado desde la época colonial, ¿sí? Cuando habían sido divididos en pueblos de indios y pueblos de españoles, con su municipalidad indígena, cada uno con su vestimenta, ¿no? Características, así como se había impuesto en el periodo colonial para poder distinguirlos. Esto seguía subsistiendo y había seguido subsistiendo hasta 1944 porque también seguía subsistiendo distintas formas de trabajo forzado, ¿no? Donde las viejas instituciones, el mandamiento, la encomienda, ayornadas con leyes que le daban alguna vuelta, por ejemplo, las leyes contra la vagancia, todo ese tipo de leyes que de alguna manera, digamos, volvían a reinventar esas viejas instituciones del orden colonial, ¿no? Entonces, bueno, una sociedad que en ese momento estaba en esas condiciones y una población que a partir de ese momento, un porcentaje bastante grande de la población comenzó a tener derechos, por ejemplo, derechos políticos. Hubo algunas municipalidades que pudieron elegir alcaldes indígenas, se les dio la autonomía política municipal, algo que había sido arrebatado por las últimas dictaduras. Entonces, con esto del voto, ¿no? De la democracia en las propias municipalidades, bueno, toda una serie de cambios interesantes. Cuando hablo, por ejemplo, de derechos civiles, también me refiero un poco a esto, ¿no? A la abolición del trabajo forzado, lo cual no era poca cosa, porque en Guatemala esto cuando hablo de dominación oligárquica de la hacienda y estas vinculaciones de la población indígena a la hacienda a través del trabajo forzado, era muy importante, ¿no? Porque precisamente esas haciendas no coincidían territorialmente a donde estaban localizadas las comunidades indígenas. Entonces, uno de los grandes problemas que tenía Guatemala era el tema de cómo proporcionar a las haciendas mano de obra. Por eso el tema de la institución del trabajo forzado fue muy, muy, muy importante en Guatemala para poder garantizar, digamos, el orden oligárquico. Todas estas cuestiones se fueron modificando durante esa década, esa primavera democrática, ¿no? Si bien es cierto de que un país en ese momento gobernado por una clase media letrada, ¿no? Que de alguna manera había quedado por fuera o en los límites en los gobiernos previos, ¿no? O sea, una clase media que tal vez se había sentido violentada durante todos los gobiernos previos, dictatoriales, ¿sí? O sea, son toda esta gente muy vinculada a la universidad, gente que vivió la reforma universitaria, así durante todos esos años empezaron a vivir esas contradicciones del orden oligárquico y decidieron encarar este proceso de reforma. Un proceso que de alguna manera se fue radicalizando durante estos 10 años hasta el momento, digamos, en que el Partido Comunista Guatemalteco, no se llamaba Partido Comunista, sino que se llamaba Partido Guatemalteco del Trabajo, va teniendo una posición interesante, digamos, de poder, sobre todo de incidencia política, vamos a decirle así. Por ejemplo, en los sindicatos, sobre todo los sindicatos urbanos, en el campo no tanto anclaje, pero sí en los sindicatos, donde hay un proceso de sindicalización muy fuerte, ¿sí? A través de determinados dirigentes del Partido Guatemalteco del Trabajo, y por el otro lado, digamos, rodeando al presidente de Guatemala, el segundo presidente de Guatemala de este periodo gubernamental. Primero fue el gobierno de Juan José Arévalo, el segundo gobierno de Jacobo Arbenz, y Jacobo Arbenz hizo mucha amistad con un grupo de intelectuales, digamos, del Partido Comunista Guatemalteco, y bueno, y ellos empezaron a tener una incidencia importante en el gobierno, y en definitiva fueron los que redactaron la reforma agraria, ¿no?
una reforma agraria muy conducida por esta idea de la revolución por etapas, ¿no? De que había que transformar a Guatemala en un país capitalista y que después posteriormente iba a venir otra etapa. Entonces, esa es la situación de Guatemala en 1952, en donde finalmente se redacta una ley de reforma agraria que se va a intentar llevar a cabo, que se lleva a cabo, y en la cual se le da un cierto poder a los campesinos, ¿sí? Porque en el momento, no de la redacción, digamos, de todo esto, sino en el momento más bien de la aplicación, ¿no? En el momento de llevar a cabo esta reforma agraria. Porque los campesinos van a tener cierta representación, digamos, en distintas instancias, pero una de ellas serán los comités agrarios locales, ¿no? Después estaban los comités agrarios departamentales, finalmente el comité agrario a nivel nacional, en el cual tenía incidencia el presidente. Pero bueno, los campesinos tenían esta posibilidad de denunciar las tierras afectables, movilizarse, denunciarlas, defenderlas. Obviamente que no faltaron tampoco situaciones de violencia, ¿no? Claramente eran. Esto era inaceptable para un sector importante de la población blanca, vamos a decirlo así, porque fue visto como algo que no podía suceder, que no debía suceder, y realmente se vieron a nivel local muchísimas expresiones de racismo y de violencia racista, ¿no? Vinculadas a este tema, ¿no? Pero lo cierto es que a nivel, si uno lo mira esto a nivel de, digamos, con el enfoque de la historia global o de la historia de la Guerra Fría, también hay cierto consenso en torno a los historiadores de la Guerra Fría latinoamericana, de que los últimos años que vivió esta revolución o proceso de reforma que estaba viviendo Guatemala como un suceso muy importante de la Guerra Fría latinoamericana. ¿Por qué? Porque en el fin de esta experiencia tuvo que ver el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Promoviendo, digamos, una operación encubierta, acusando de que Guatemala era un país comunista, de que, bueno, nada, a través de distintas vías diplomáticas, en la 10ª Conferencia Interamericana convocada en Caracas, etcétera, se empezó como a producir como una especie de encerrona, como digo, diplomática, a través de operaciones encubiertas, a través de una serie de cuestiones, guerra psicológica, incluyendo en el tema, que provoca en Guatemala la salida de este proceso a través de un golpe de Estado que se produce en el año 1954 y el desembarco, digamos, de un proceso contrarrevolucionario, ¿no? ¿Qué significa esto, digamos? De que todo ese proceso, digamos, de reformas, muchas de ellas se volvieron para atrás. Tal vez una de las más importantes, diría yo, no fue tanto, por ejemplo, el tema de la ampliación de los derechos políticos, ni tampoco de la abolición, por ejemplo, del trabajo forzado, sino como el reparto de tierras, ¿no? La reforma agraria fue vuelta para atrás, o sea, esa distribución de tierras que hubo del 52 al 54 se volvió para atrás. Entonces, a campesinos indígenas, familias que se les había dado un pedazo de tierra, tuvieron que devolverla, ¿no? Y en la mayoría de los casos también esto se produjo a través de formas muy violentas, ¿no? A partir de ese momento se inicia, en Guatemala es determinante este momento porque verdaderamente todos los relatos sobre violencia que hay en el país, incluso cuando yo leía a veces los testimonios que fueron brindados a las distintas comisiones de verdad que hubo en Guatemala, muchos de esos testimonios empiezan con relatos sobre el año 1954, o sea,
1954 realmente que hay una condensación histórica ahí muy fuerte, ¿no? Se expresa en los testimonios, es impresionante esto. La verdad que es impresionante. Y ahora es que justo hoy estaba volviendo a leer y decía, pero no puede ser que todos los relatos empiecen ahí. Y esto siempre empieza todo ahí, en el 54. No, porque cuando vinieron, cuando pusieron al alcalde fulano, y entonces el tipo vino y me sacó, claro, de repente venía alguien que conocía el español, engañaba a los campesinos, porque fue una de las grandes masacres que hubo, que es conocida como la masacre de Panzós. La masacre de Panzós es impresionante porque, o sea, todo arranca en 1954 y por un problema de tierra, un tipo que llega de repente a Panzós y dice que, bueno, que le tienen que ceder la tierra a él porque van a venir a quitársela o sea, engañando, ¿no? A quitárselas a los campesinos, porque ahora, entonces todos le ceden la tierra a este hombre que supuestamente la iba a defender y él va y la pone a su nombre ante el INTA, entonces se hace él propietario del título de todas las tierras de los campesinos indígenas. Bueno, todo un momento que arranca ahí, porque a partir de ese momento esos campesinos se empiezan a organizar y a pedir el reintegro y acciones legales, burocráticos, no saben el español, entonces le dicen que tienen que mandar a un traductor, ahí vericuetos, que van conduciendo a la gente a una situación de cada vez más de violencia, ¿no? 1954 implicó eso en el mundo rural, ¿no? Y en el mundo urbano también, porque este proceso, esta ruptura que se produjo con intervención estadounidense, pero que también tenía que ver con los procesos internos, ¿sí? O sea, con lo que estaba pasando internamente en Guatemala. O sea, la oligarquía guatemalteca llegó un momento en donde todo este proceso revolucionario o democrático no le cayó bien, ¿no? O sea, el código de trabajo no les cayó bien, la sindicalización tremenda no les cayó bien, ni, por supuesto, la reforma agraria tampoco cayó bien, ¿no? Entonces, ahí hubo toda una serie de aglutinamiento de un sector que ya en ese momento se define anticomunista. Ellos van a decir que bueno, son comunistas y los que están gobernando son comunistas, ellos se autodefinen como anticomunistas y se van cerrando filas, fracciones de la Iglesia Católica, junto con grupos de estudiantes anticomunistas, junto con una especie de ejército liberacionista, que es una fracción del ejército que va a ser el que va a estar supuestamente tras los mandatos de distintos funcionarios estadounidenses, los que en definitiva produjeron el golpe de Estado en Guatemala. Pero esto, claro, se inicia ahí en ese momento una discusión tremenda, porque, bueno, Jacobo Arbenz renuncia, lo que un montón de colegas y de académicos y tal, la pregunta es ¿por qué renunció? O sea, ¿por qué renunció Jacobo Arbenz? ¿Por qué no se suicidó? O sea, se tendría que haber inmolado. Pero bueno, no ocurrió eso, Jacobo Arbenz renunció. ¿Qué hay atrás de la renuncia? ¿Por qué renunció? Bueno, ahí empiezan toda una serie de preguntas importantísimas y sobre todo una autocrítica del Partido Comunista Guatemalteco que reflexiona mucho sobre el tema de la violencia, ¿no? Porque en ese momento realmente que la pregunta que se hicieron muchos es ¿por qué no se les entregó armas al pueblo? Que es una pregunta que recorrió América Latina, ¿no? En los distintos procesos. Pero en Guatemala esto es impresionante porque forma parte de la discusión y de hecho en ese momento estaba el Che Guevara en Guatemala y todas sus cartas que le escribe a la madre también se pregunta por lo mismo, ¿no? ¿Por qué no confiaron en el pueblo? ¿Por qué no les entregaron las armas a muertos? Ahí no, lo que pasa es que las armas quedaron detenidas en no sé qué lado y porque el otro que traicionó. En definitiva, siempre la pregunta es sobre el uso de la violencia, ¿no? Proceso, ¿por qué no se confió en el pueblo? ¿Por qué no se confió en los campesinos? ¿Por qué no se pudo defender la revolución, ¿no? Entonces, hay una autocrítica muy grande, una de ellas grande que se hace el Partido Comunista,
en 1955, que va a dar un giro importante, ¿no? Empezás a decir que, bueno, que efectivamente no se peleó como se tendría que haber peleado y demás. Y hay distintos personajes que estuvieron vinculados al proceso revolucionario que se quedan en Guatemala y que empiezan a tramar algunos tipos de complot que a medida que va pasando el tiempo eso se va a ir convirtiendo en otra cosa, ¿no? Complot, algunas como bombas, decir, bueno, lo matamos a este, que era el Castillo Armas, que había dirigido la contrarrevolución. Todo esto va pasando. Estamos hablando ya entrando a los 60, ¿no? Mediados de la década del 50, inicios de la década del 60. Pero en paralelo va a pasar algo interesante, sobre todo en relación a la profesionalización del ejército, ¿no? El ejército en ese momento en Guatemala era un ejército que se estaba profesional. Ay, estoy escuchando unos ruidos, perdón. Yo no sé si es acá en mi casa que está copiando el... ¿Ustedes me escuchan bien? Había un micrófono abierto, pero ya está cerrado. Ah, bueno. Pero no es de... ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí, yo te escucho bien. Sí, pues yo tengo miedo, como con el auricular siento que me copia a veces el sonido de afuera, me siento con eco. Entonces, a partir de esta época empieza una profesionalización del ejército guatemalteco, muy peculiar, ¿no? Porque si bien es todavía aún bastante rudimentario, se empieza a ensanchar y empiezan a enviar, por supuesto, gente a formarse a la Escuela de las Américas, a la escuela que se formaron todos los militares latinoamericanos. Y ya empieza a tener una incidencia, un poder político importante en Guatemala, un rol que ya no es un rol de defensa, sino un rol diferente, una función militar vinculada a la seguridad nacional, ¿no? Estos principios de la seguridad nacional. Y a partir de ese momento en adelante empieza los militares guatemaltecos también a crear sus propios partidos políticos. Tener sus propios partidos políticos y a crear toda una serie de leyes que se van a ir modificando sus nombres. Una va a ser la ley para la prevención y el castigo contra el comunismo, que después va a virar hacia una ley de defensa de las instituciones democráticas, pero que en definitiva era una sanción contra el Partido Comunista, pero además ya después contra todos los que pareciera que son comunistas, digamos, ¿no? O sea, todas las acciones comunistas. Y entonces ahí ya es un problema, porque ya no es la proscripción de un partido o la prohibición del Partido Comunista, sino de acciones consideradas comunistas. Que realmente el pasaje de esto al concepto que nosotros más conocemos de subversión, ¿no? O la configuración de un enemigo interno que tiene fronteras un poco difusas, hay un paso nomás, es una cuestión de tiempo nada más, porque uno puede ir viendo ese proceso de transformación legislativo, digamos. Pero que también se va viendo en las distintas constituciones de Guatemala, sobre todo a partir del año aproximadamente de 1963, en donde hay un golpe en Guatemala que realmente deja traslucir, digamos, cómo las Fuerzas Armadas se van institucionalizando en el poder. Es decir, ya no es un caudillo militar como había sido en el pasado, ¿no? En esos que yo les dije, ese siglo y medio prácticamente de dictaduras, ya no es esa dictadura personalista, esa dictadura del caudillo militar, sino golpes de Estado hechos por las Fuerzas Armadas, en donde hay proclamas de las Fuerzas Armadas que firman y suscriben las Fuerzas Armadas como institución, ¿sí? Ya no es alguien, ya no es un personaje, sino que son las Fuerzas Armadas como institución, ¿sí?
Y esto puede verse a partir nada más y nada menos que del año 1963. 1963 ya tenemos el inicio de este proceso. Esa dictadura hubo una serie de pactos, ¿no?, que después le dio el poder, digamos, no es que le dio el poder, es que habilitó, digamos, las elecciones democráticas, ¿no? O sea, habilitó una salida institucional, pero también con condiciones. Es decir, por ejemplo, después de ese gobierno dictatorial hubo un gobierno democrático, pseudo-democrática, porque para poder gobernar tuvo que firmar otro pacto con las Fuerzas Armadas que iban a luchar categóricamente contra el enemigo y la subversión y todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, esto se va institucionalizando, esto se va consolidando, ¿sí?, pero a través de gobiernos pseudo-democráticos, es decir, elecciones o sea, elecciones en las que la mayoría de los partidos considerados de izquierda o de tímida izquierda no podían participar de las contiendas electorales. La mayoría de los candidatos siempre eran militares y siempre había un partido muy anticomunista, como era el MLN, que es el partido que se había institucionalizado después del golpe de Estado, y del 54, y el partido de los militares. Lo cierto es que más o menos esto se va acomodando en paralelo, o sea, a medida que en Guatemala esto va ocurriendo, también va ocurriendo la organización, digamos, de todos los que quedaban por fuera del juego democrático, esto hay que decirlo, o sea, son distintos organizaciones sociales y políticas las que van confluyendo en esa decisión por la lucha armada. Porque por un lado son grupos de intelectuales de clase media que a partir de la década del 60 y 70 trabajaban, por ejemplo, para una serie de seminarios de alfabetización que organizaba una de las universidades de Guatemala jesuitas. Entonces, esta gente, o sea, gente muy reconocida, o sea, como por ejemplo Arturo Taracena Riola, que es un historiador muy importante de Guatemala, Gustavo Meoño, quien fue el coordinador del Archivo Nacional de la Policía Nacional hasta hace poco, Gustavo Porras, otra persona así como muy reconocida. Ellos, por ejemplo, empezaron a trabajar en las comunidades con proyectos de alfabetización y terminaron finalmente optando por la lucha armada, ¿no? Por otro lado, se venían organizando los seminarios indígenas, porque después hubo un terremoto en la década del 70 que permitió a su vez que la gente de distintas aldeas se pongan en contacto entre sí para solidarizarse por la catástrofe, digamos. Eso también colaboró, digamos, a radicalizar las posiciones. Además, a su vez lo que se suma, toda esa gente que venía del proceso anterior, de 1954, que intentaban también decidir, por ejemplo, el mismo Partido Comunista de Guatemala, que se decide por la lucha armada. Además, los estudiantes, que después tuvo una serie de jornadas de protesta por unas elecciones que se consideraban fraudulentas en 1962, también terminan decidiendo, al fin y al cabo, sumarse a la lucha armada. O sea, es impresionante el proceso, digamos, de ahogo que uno va viendo a lo largo de esta parte de la historia, que gente de distintas organizaciones sociales y de distintas procedencias terminan, digamos, conjugándose en dos organizaciones revolucionarias que van a ser las organizaciones más importantes que va a tener Guatemala, que van a venir de una serie de transformaciones también de una guerrilla que empieza a aparecer en la década del 60, pero que va a sufrir toda una serie de transformaciones importantes después de la Tricontinental y de la OLAS y todo eso que se organizó en Cuba, y que en definitiva van a terminar fundando el Ejército Guerrillero de los Pobres y la Organización del Pueblo en Armas, dos organizaciones guerrilleras muy importantes que tuvieron muchas bases de apoyo
en el país, y que son muy interesantes porque todos sus principios teóricos tienen que ver con una fuerte crítica que le van a hacer al marxismo ortodoxo, ¿no? Que ellos lo vinculan al Partido Comunista de Guatemala y van a criticar a la burocracia del partido, etcétera, y van a decir que, bueno, que en realidad el tema es que nunca pensaron ellos en la población indígena guatemalteca y que hay que anclarse ahí, que hay que hablar con los indígenas guatemaltecos, qué es lo que les pasa, cómo se sienten y tal, y sumarse a la lucha, porque en definitiva eran los más pobres, pero además los que habían sufrido y los que sufrían constantemente el racismo, la discriminación, la segregación, ¿no? Empiezan a plantear que los indígenas, o sea, transformando completamente también todo el discurso que venía de la antropología, de la sociología y de los intelectuales del Partido Comunista, de que no, de que definitivamente eran borrachos, eran inútiles, eran analfabetos, nunca eran ignorantes, no podían aportar nada. Bueno, ahora pasaban a ser ellos los sujetos de la revolución. Ese es el tema, ¿no? Ellos pasaban a ser, eran convocados como sujetos de la revolución, que tenían que participar en las mismas condiciones que cualquier otro, ¿no? Entonces, las dos organizaciones, realmente es muy fuerte leer los documentos porque, por ejemplo, los documentos principales de la ORPA, uno se llama Racismo 1 y el otro se llama Racismo 2, ¿no? No hay lenguaje marxista, ni leninista, ni nada de eso, ¿no? Entonces, es muy interesante. Bueno, claro, y todo esto fue intolerante, ¿no? Todo esto no se toleró. Entonces, los gobiernos guatemaltecos llegan hasta el año, digamos, 1978, aproximadamente, en los que venían utilizando la violencia, pero a partir de esa fecha, la violencia ya empieza a ser prácticamente masiva, ¿no? Con el gobierno de Romeo Lucas García, que él era un militar, ¿no? Pero que, sin embargo, ya en su gobierno, digamos, logran articularse todos los organismos de inteligencia de Guatemala, que había, básicamente para decir, había dos organismos principales, pero que les voy a poner el nombre que los que ustedes conocen. Por ejemplo, había un organismo de inteligencia como la CIDE, ¿no? O sea, un organismo de inteligencia de la presidencia, pero después un organismo militar, ¿no? Una dirección militar de inteligencia. Ambas inteligencias se coordinan en esa época y bueno, y empiezan una avanzada importante contra la zona rural. Bueno, a ver, en la ciudad también, ahí en la ciudad también, en la ciudad y en el campo. Pero esto todavía no estaba tan armadito como va a venir después, como lo va a lograr organizar José Efraín Ríos Montt, quien va a ser un militar que va a liderar una junta militar golpista, que va a realizar un golpe de Estado a este gobierno militar también. Es como una especie de autopurga interna, digamos, va a poner otro tipo de normas y que de alguna manera va a institucionalizar aún más la violencia, ¿no? La violencia represiva, a través de, bueno, por ejemplo, un Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo, que es una gran estrategia que va a armar el gobierno de Ríos Montt, que su principio fundamental es un 70 y un 30%, dice él, ¿no? También llamado frijoles y fusiles, en donde se combina la acción cívica para la población con la violencia aniquiladora, ¿no? Entonces, este programa combinaba, como yo no sé, como lo dice el nombre del Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo. Entonces, planes de aniquilamiento que van a tener distintos nombres, por ejemplo, el Plan Victoria 82,
Plan Firmecho 83, y así van a seguir cada uno de los planes operativos del ejército de aniquilamiento, y por el otro lado, planes de acción cívica para la población. Porque en ese momento, y acá es cuando voy a intentar meter un poco la cuña de qué es lo que venimos investigando nosotros, en Guatemala cambia el lenguaje, ¿no? O sea, sí, hay algo que cambia realmente, y es que la población empieza a ser el objetivo de la disputa, ¿no? Esto es esto es muy escuela francesa, ¿no? Esto de, por ejemplo, autores como teóricos franceses, Roger Trinquier o Galula, en lo que van a plantear ellos es que el objetivo de la nueva guerra contrasubversiva, contrarrevolucionaria, como le llaman ellos, o de la guerra moderna también le llaman, es la población, ¿no? El objetivo es la población, y lo que hay que hacer es ganarse el apoyo de la población. Entonces, atrás de esto también está esa consigna que la van a escuchar tantas veces de hay que quitarle las banderas a la subversión, ¿no? Entonces, en paralelo a que el ejército va a adoptar un discurso, ¿no?, de benefactor, digamos, de que están escuchando a los campesinos indígenas y que de repente van a crear polos de desarrollo, así le van a llamar, polos de desarrollo, y en el marco de ese programa de polos de desarrollo van a crear las llamadas aldeas modelo, que en definitiva después fueron como especies como de campos de concentración, vamos a decirlo así, ¿no? Y en donde dentro de esas aldeas modelo van a realizar toda una serie de acciones tendientes como a la recuperación de esa gente, ¿no? Porque va a haber campañas como de alfabetización, pero a su vez van a meter la religión en el medio. Ahora después voy a decir algo relacionado a eso. O sea, en paralelo que van creando todo esto y les van dando frijoles y como ¿no?, y tierras y lugar donde vivir, en paralelo van a hacer campañas de cerco-aniquilamiento. Y esto es llegar a determinadas aldeas del altiplano, ¿no?, cercar una aldea y aniquilar, ¿no? Entonces, en Guatemala va a haber cientos de masacres indiscriminadas. Así es el lenguaje que utilizó el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico para mencionar y caracterizar este tipo de violencia represiva indiscriminada, ¿no?, en donde no se seleccionaba al dirigente de la organización campesina o al dirigente de la organización sindical, ¿no?, sino que sencillamente de los niños, de los varones, y se masacra. Y se prende fuego la aldea, cosa que, si la gente escapó, no pueda volver, ¿no? ¿Cuál era el discurso? ¿Por qué? O sea, ¿cómo legitimó el ejército guatemalteco este tipo de acciones? Bueno, diciendo que eran las bases de apoyo de la guerrilla, ¿no? Diciendo que esas comunidades eran las que de repente podían darle provisiones a la guerrilla, y entonces eran subversivas o potencialmente subversivas, y entonces por eso era necesario aniquilar a la población. La conclusión de todo esto es que en Guatemala más o menos el saldo de desaparecidos y de muertos en total se calcula entre 200.000 y 250.000 personas, ¿no? Ese es el saldo más o menos que se calcula. A ver, la Comisión de Verdad hizo ese cálculo en el marco de 36 años, dicen ellos, de conflicto armado interno, pero sin embargo, cuando uno se pone a mirar detenidamente, lo que encuentra es que hay un pico muy grande, hay una curva, ¿no? Uno puede ver, a ver, un gráfico así, a ver si me ven, el gráfico, ¿no? Tremendo, así de las líneas así puestas, digamos, en donde uno a lo largo de los años ve un pico así,
y que eso después baja. Bueno, esa concentración en ese pico de todas las masacres, las violaciones a los derechos humanos, de todo tipo, ¿no? Porque también en esas campañas de cerco aniquilamiento había torturas y mucha gente además que murió de hambre, porque después lo que sucedió es que mucha gente logró migrar hacia las montañas y quedarse en las montañas tratando de sobrevivir. Con el tiempo, esas comunidades o pocas aldeas, digamos, de gente que escapaba a las montañas, se organizaron en comunidades de población en resistencia, ¿no? La CPR, después se pusieron ese nombre, ¿no? Pero bueno, esto fue organizándose a medida que fue pasando el tiempo, en donde, bueno, ellos tuvieron que sobrevivir a veces 15 años metidos en la selva o en la montaña, tratando de sobrevivir de la persecución sistemática que hizo el ejército para acabar con todas las poblaciones que ellos consideraban subversivas. El tema es que estigmatizó fuerte a determinados grupos, ¿no? Por ejemplo, un caso muy ya demostrado fue el caso de los sigiles, en donde hay documentos, documentos militares, en donde uno encuentra cómo el ejército tenía estigmatizado a todos los sigiles como subversivos. Entonces, cualquier persona que tenía los pompones en la cabeza, como se visten los sigiles, iban a ser aniquilados, ¿no? Y así fue, porque de hecho se demostró en un juicio muy importante que hubo, porque José Efraín Ríos Montt todavía estaba vivo. Entonces fue un juicio por genocidio contra quien en ese momento había sido jefe de Estado, ¿no? Un juicio, digamos, muy importante digamos, que se pudo escuchar, el mundo entero lo escuchó, porque, bueno, José Efraín estaba ahí sentado escuchando de qué se lo acusaban, y se lo acusó de genocidio, y bueno, y recibió sentencia, aunque en el caso de Guatemala, como es tan tremendo todo, después fue una sentencia que fue echada para atrás por la Corte de Constitucionalidad, diciendo de que no había sido bien, que el proceso no estuvo bien hecho. Entonces se volvió para atrás todo el juicio y se tuvo que volver a hacer de nuevo, y hubo una segunda sentencia por el caso de genocidio. Bueno, yo decía recién, entonces ahora brevemente, como para ya pasarles la palabra a ustedes, porque, bueno, se me van yendo un montón, en realidad, de cosas, porque el proceso es muy complejo, pero bueno, dejo algunas pinceladas, ¿no? Que bueno, que lo importante, digamos, de este proceso, digamos, de violencia que vemos a partir del año 78 y a partir del gobierno de Lucas García, que en ese momento todavía no era una dictadura institucional de las Fuerzas Armadas, sí un gobierno militar, pero no una dictadura con todas las palabras de dictadura, ¿no? Y esa coordinación de las inteligencias y tal, es que a partir de ese momento Guatemala empieza a estrechar muchos lazos, ¿no?, con la dictadura argentina. Y en ese momento el director de inteligencia de Guatemala empieza a enviar a formar, en ese momento que se estaba profesionalizando la inteligencia en Guatemala, empieza a enviar a oficiales, o sea, gente de rango a la Argentina a formarse en inteligencia, ¿no? Y entonces acá, por ejemplo, se vino a formar el director de inteligencia de José Efraín Ríos Montt, ¿no?, de la dictadura de José Efraín Ríos Montt. Se vino a formar acá el director de inteligencia de la dictadura que le siguió, ¿no? Que en realidad podemos pensarla como un mismo proceso de dictadura, ¿no?, solo con una especie de purga interna. El director de inteligencia de la dictadura de Óscar Mejía Víctores, ¿no? Es decir, dos gobiernos en los que hubo muchísima violencia, ¿no?, pero y en los que la dirección de inteligencia cumplía un rol central, ¿no? Un rol central. No solo
no solo en la zona rural, que es a donde nosotros podemos identificar claramente que hubo genocidio, sino también en la zona urbana, ¿no? Porque la enorme cantidad de cifras de desaparecidos que hay en Guatemala también se produjeron, sobre todo, en la zona urbana, a través de un modus operandi muy similar al que conocemos acá en Argentina, ¿no? Esto de la detención ilegal, el interrogatorio, el traslado a un centro clandestino de detención y finalmente la desaparición de la persona, ¿no? Este formato, que nosotros no lo vemos en la zona rural en Guatemala, sino que lo vemos más bien en la zona urbana, ¿no? Tiene que ver con una especialización muy grande en inteligencia, porque esto es de detectar gente y armar cadenas de personas, ¿no? Algo que se llamó como armar el mosaico de personas, y que se puede ver, se vio, bueno, muy bien en el juicio en el que yo participé, que fue en el caso de Molina Teyssen, ahí muy bien se podía ver, y que se ve clarísimo ahora en un juicio, bueno, a ver, no es que se ve clarísimo, es que nosotros ya lo veíamos clarísimo, pero recién ahora es que se empezó el juicio del caso del diario militar en Guatemala, que es un documento que bueno, nada, que apareció en un archivo estadounidense, en donde es un diario en donde están todas las fotografías de personas que cuando se empiezan a dar cuenta de que todas esas personas eran todas personas desaparecidas, ¿no? De la ciudad, y que además había toda una serie de códigos y de nombres y de cosas al lado de la foto, que finalmente, después de estudiar mucho el documento y tal, podíamos identificar que son personas que desaparecieron el día tal, y todas están como encadenadas. Es como ese diario militar es verdaderamente un diario, ¿no? Donde uno puede ver ahí la práctica sistemática de la desaparición forzada. No se trata solo de esto, de la detención, tortura y desaparición, sino que la desaparición de una persona tiene que ver con la desaparición de otra y con la desaparición de otra. Es esto el encadenamiento, digamos, el engranaje, la política sistemática, efectivamente, de desaparición forzada. Eso en la zona urbana y es las vinculaciones que nosotros encontramos con la formación argentina. Porque lo que hay que decir, además, finalmente, y ahora me callo, es que hasta el momento siempre se decía muy lisa y llanamente de que Estados Unidos había tenido que ver con todo este último proceso que vivió la historia guatemalteca, ¿no? De que habían sido los Estados Unidos, que Estados Unidos les inyectaba dinero, formación, capacitación militar, armas, etcétera. Y lo que nosotros estamos investigando es que eso no fue así, sino que a partir del gobierno de Carter y una masacre muy grande que hubo en la Embajada de España, Estados Unidos le retiró todo el apoyo, no le dio un centavo más. Y entonces a partir de ahí Argentina empieza a tener un lugar importante, ¿no? Con convenios por millones de dólares, o sea, se firma, nosotros le prestamos a Guatemala 30 millones de dólares y 30 millones de dólares más para la venta de armas. Y todo esto que estoy diciendo lo estoy diciendo en base a fuentes periodísticas, sino en fuentes oficiales. O sea, nosotros tenemos todos esos documentos. Es decir, se le presta entonces, se financian armas, se financia la economía guatemalteca, se forman los principales oficiales en inteligencia en Guatemala, además de toda otra serie de cosas que seguramente firman de convenios de cooperación científico-técnica, de cooperación comercial, etcétera, etcétera. Toda una serie de intensas relaciones que creemos que se expresaron en ese momento de una forma muy particular, porque hay un cambio sustancial en la forma, digamos, de la represión política en Guatemala. Bueno, faltan un montón de cosas, pero yo creo que ya me puedo callar porque está bueno abrir ahí un poco las preguntas, tal vez. No sé qué te parece, Carolina.
Sí, perfecto. Podemos abrir una ronda de preguntas y después, bueno, por ahí seguir con algunos temas. No sé, bueno, a ver, acá Carolina dice que quiere hablar. A ver, hacer una pregunta, mi tocaya. Carolina, estás muteada todavía, ¿eh? Por si estás tratando de hablar. Sí, Roberto, mil gracias. Buenas tardes. Cuando te referís a Estados Unidos, el golpe del 54, bueno, golpe, ¿no? Porque Guatemala vivió de golpe en golpe, sino cuando lo sacan a Arbenz, en el 54 sí estuvo Estados Unidos abiertamente con los hermanos Dulles y, bueno, con la Company Fruit. Ese sí estuvo Estados Unidos. Lo que vos te referís cuando le suelta la mano ya es mucho más posterior, después del 82, con Río Montt y esa parte, ¿no? Bueno, es un poco lo que dije, en el 54 sí, por eso se considera el inicio de la Guerra Fría en América Latina, porque efectivamente es la primera operación encubierta de la CIA que triunfa, ¿sí? Pero lo que es interesante es que, por ejemplo, mismo en el rol de Estados Unidos en ese momento, en el 54, fue un rol mucho más estratégico, porque ahora con toda la desclasificación de documentos, se sabe a ciencia cierta, ¿sí?, que el dinero que inyectó Estados Unidos para ese golpe de Estado fue mínimo, por ejemplo, Sí. y que no hubo tal invasión, ¿no? Antes se decía, hay un montón de literatura que se escribió inmediatamente, bueno, yo escribí bastante sobre este tema, porque yo lo que hice es tratar de leer, digamos, toda la bibliografía que se escribió inmediatamente después del golpe de Estado del 54. Libros que escribieron desde Juan José Arévalo hasta Miguel Ángel Asturias, Cardosa y Aragón, etcétera. Hubo toda una serie de acuerdos entre los principales intelectuales, digamos, de la Revolución Guatemalteca, de escribir libros contando qué es lo que había pasado en el 54, ¿no? Ellos exacerbaron en toda esa literatura, una literatura absolutamente antiimperialista, ¿no? Exaltaron mucho el rol de Estados Unidos. Y es cierto que Estados Unidos tuvo un rol muy importante, pero sin embargo, con todos los últimos documentos desclasificados que hubo, de la operación PBX Access y tal, se conoce que no hubo, por ejemplo, que fue más bien una operación encubierta que, por ejemplo, una invasión. Que el ejército liberacionista, que supuestamente armó Estados Unidos y tal, o sea, lo consideraban a Castillo Armas, que era el que dirigía el ejército liberacionista, un paparulo. Más o menos en los documentos aparece así, como que es un inútil y que encima no logró la invasión. O sea, porque él entra a Guatemala y se tiene que replegar de nuevo en Honduras porque no logra entrar. O sea, la invasión no triunfa, ¿no? Sí, El sí. ejército es repelido. O sea, lo que logra Estados Unidos en el momento es crear un golpe de Estado dentro de Guatemala. Eso es lo que logra Estados Unidos, ¿no? Además de un cerrojo a nivel diplomático. ¿Mm? Ahora, posteriormente, ¿sí? Posteriormente, en la década del 80, a inicios, te diría, 1979, 1980, ahí Guatemala, a Estados Unidos a Guatemala no le da un peso y lo saca completamente de todos los programas de ayuda militar. En todos los documentos, digamos, se puede ver esto y se trasluce claramente, digamos, ¿no? Sí, yo Así había que ahí es escuchado interesante. a Argentina tuvo miembros un de rol la CIA. importante e Israel tuvo otro rol importante que todavía no ha sido investigado, pero digamos, es claro Sí, a eso. miembros de la CIA que venían muy confiados por el golpe que ya habían dado en Irán por el petróleo y que en realidad los mismos de la CIA, los que habían trabajado, decían que era más propagandístico, porque en realidad ellos usaban aviones, lanzaban propaganda y lo que hicieron fue una confusión con radios, con lo que hoy conocemos como fake news, que ya existían en ese momento, para confundir a la población, porque incluso hasta mismos
de los pueblos, hay 22 etnias en Guatemala, pero muchos de ellos tienen un sentimiento también muy nacionalista, porque pensaban por un lado que los invadía los del Salvador o de Honduras, cuando en realidad eran vuelos rasantes que hacía Estados Unidos, ¿no? Pero fue más propagandístico que otra cosa, porque ellos mismos lo definen como que Guatemala era algo muy sencillo por la corrupción que había. Sí, sí, la guerra psicológica, lo que conocemos ahora como guerra psicológica, digamos, acción psicológica. Sí. Verónica pregunta que lo que está pasando hoy en día en Guatemala, si tiene que ver con toda la violencia que vos estuviste narrando, o con otra cosa. Y lo que no le queda muy claro es si la ley de prevención y castigo, digamos, ¿para qué se hizo la ley de prevención y castigo? A ver, lo que está pasando ahora en Guatemala, ¿qué está pasando ahora en Guatemala? Hace unos años, 2000, ay, yo ya no sé si fue que 2015, bueno, 2015, ahí está. 2015 hubo una, digamos, una situación muy compleja en la que, digamos, la CICIG, que era un organismo, digamos, creado a través de Naciones Unidas, que tenía como digamos que en realidad es un organismo que se creó después para cumplir algunas de las recomendaciones que hubo en los acuerdos de paz, estaba encargada, ese organismo, encargado de tratar, de luchar contra la impunidad y sobre todo contra el crimen organizado, digamos, ¿no? Entonces tratar de investigar todas las estructuras clandestinas existentes en Guatemala que quedaban. En ese momento, entonces, la CICIG, este organismo, empieza a trabajar codo a codo con el Ministerio Público de Guatemala y logran una serie de realizar una serie de investigaciones muy interesantes y muy importantes, pero una de las más importantes era como una especie de red de estafas aduaneras, ¿no? En las que estaba involucrado el presidente de Guatemala en ese entonces, que era Otto Pérez Molina, un militar que había estado, digamos, había sido un oficial muy importante del gobierno de José Efraín Ríos Montt, de la dictadura de Ríos Montt, y la vicepresidenta, ¿sí? O sea, los dos estaban involucrados en esta estructura criminal de estafas aduaneras. Ahora bien, estos dos personajes a los que de protestas y protestas y protestas sociales que hubo en ese momento, terminaron teniendo que presentar la renuncia y encarar todo esto, ¿no? Ellos dos, en realidad, provenían de organizaciones, una de ellas se conoce como la Cofradía, que eran organizaciones que surgieron durante la época del gobierno militar de Lucas García y las dictaduras que inició con José Efraín Ríos Montt y Óscar Mejía Víctores, todo este periodo de gobiernos que iniciaron en los 80, las inteligencias en ese momento construyeron una oficina para el tráfico de armas y demás, que reunía a distintos personajes de la inteligencia de estos dos organismos de inteligencia en Guatemala, uno que es este que les decía el Estado Mayor Presidencial y como la CIDE, digamos, y otro la inteligencia militar. Bueno, se reunían, los reunía esta organización criminal, ¿no? Que en ese momento, como les digo, hacía estafa de tráfico de armas, después narcotráfico, vinculados también a la aduana, ¿no? Y a migraciones, ¿no? Ahí había un conjunto de dependencias que los
estaban articulados a través de esta organización que era la cofradía. Bueno, de alguna manera, ¿no? Todo el problema entonces de 2015, ¿sí? Tiene un poco que ver con estas redes ilegales que se armaron durante la época de la dictadura, ¿sí? Y que yo sumaría, como para sumar a la complejidad, que además son militares que también estuvieron acá y que tienen las placas en nuestra Escuela Superior de Guerra. O sea, cuando uno entra a la Escuela Superior de Guerra, ve un montón de placas de oficiales de países amigos. Bueno, esos personajes nefastos de Guatemala tienen placas en nuestra Escuela Superior de Guerra. O sea, gente vinculada al narcotráfico, o sea, es una cosa de locos. Bueno, así que sí, un poco todo tiene algo que ver, o sea, de lo que quedó de esa época es un poco de lo que hay hoy. En 2015 tuvo una serie de protestas y demás, que como digo, se logra la renuncia del presidente, de la vicepresidenta, hay nuevas elecciones, pero realmente que el presidente que salió electo en ese entonces es un tipo que también tiene vinculación con el ala dura de los militares y la Fundación contra el Terrorismo y toda esta gente, y el actual también, así que es como un poco más de lo mismo. Y uno de los problemas actuales que hay es que, por ejemplo, hay un montón de abogados y de fiscales que están teniendo problemas, ¿no? Algunos están presos y de hecho hubo hasta hace poco circulando una nota en la que pedíamos, digamos, que se acaben con con estas detenciones, estas persecuciones políticas, en definitiva, ¿no? Hay gente que está involucrada en los juicios, que bueno, a esta gente se la está juzgando por los crímenes del pasado, pero también son los artífices de las redes criminales del presente, ¿sí? Entonces, por eso, tanto problema con los juicios, ¿sí? Que son juicios del pasado, pero que tienen incidencia en el presente. No sé si respondí. La sacó Jimmy Morales, las terminó de desarticular porque él también tenía denuncias por corrupción. El que fue electo en el 2016, después de Molina. Sí, exactamente. Durante el gobierno de Jimmy Morales existe el fin, digamos, de la CICIG, no se le renovó el mandato ni nada. Así que la CICIG ya no existe más en Guatemala. Eso sí es importante, claro. Una pregunta, Julieta, respecto al genocidio. Además de Ríos Montt, ¿hubo otros juicios o hubo alguna ley como obediencia debida como tuvimos acá? ¿Se llegó a reconocer en Guatemala el genocidio como un delito de lesa humanidad? ¿Algún organismo internacional, algo? No, bueno, o sea, está la sentencia de genocidio por lo de Ríos Montt. Después, o sea, hay juicios todo el tiempo, ¿eh? O sea, pero bueno, claro que no se usa el concepto de genocidio, ¿sí? No se usa el concepto de genocidio. El concepto, digo, a ver, el crimen, ¿no? Porque también es muy difícil de comprobar porque, o sea, por un lado está la normativa internacional. A ver, yo no soy abogada ni mucho menos, pero lo que entiendo es lo siguiente, que por un lado está la Convención para la Prevención y Castigo del Delito de Genocidio, pero por el otro lado están cómo se define ese juicio a nivel local, ese delito a nivel local. Entonces, a nivel local hay que ver cómo se define ese delito y cómo, digamos, no sé cómo se llama esto, si es así, pero se arma un juicio que pueda utilizar, en el que ese delito encaje, digamos. En el caso de los sigiles, era como muy cerrado el asunto, era fácil bueno, a ver, no es fácil de demostrar, pero había mucha documentación que iba en esa dirección, ¿sí? O sea, antes del juicio de los sigiles también hubo otras presentaciones que hizo CalDH, que es como una organización guatemalteca que digamos,
que pensó en eso, pero yo me acuerdo que, por ejemplo, la primera presentación que se hizo bajo la idea del delito de genocidio, lo presentó Rigoberta Menchú ante la Audiencia Nacional de España, ¿sí? Y si mal no recuerdo, eso fue en el año 1999. Esa fue la primera vez que se presenta, que fue justo cuando también la Audiencia Nacional de España estaba aplicando ese principio de jurisdicción universal y se estaban juzgando ahí el caso de Pinochet y creo que, no sé si también el de Silín, bueno, no sé, eso ahí ya me pierdo. Después a Baltasar Garzón y las causas de España terminaron ahí acá está. con la jueza Servini de Cubría. Hay como 1.500 causas de españoles acá ahora en Argentina, ya hace años, ¿no? Que están, pero bueno, están esperando, porque tienen sentencia, pero España le dijo que cortaba, si ejecutaban la sentencia, que la sentencia es recuperar los restos óseos de los fusilados, nada más que eso implica la sentencia, claro. Nada más que eso. Cortaba relaciones diplomáticas España con Argentina, entonces eso quedó ahí trunco. Quedó ahí. En este caso, es como que se empezó a juzgar en España, llegaron testigos, se llamaron a peritos, y yo justo estaba en ese momento allá, haciendo una maestría, así que estuvo interesante el proceso, pero no se pudo avanzar porque, bueno, nada, había salido una orden de captura internacional para José Efraín Ríos Montt. Ríos Montt se quedó en el país, él tenía como inmunidad por ser en ese momento diputado de ahí de Guatemala en el Congreso, incluso creo que era presidente del Congreso. Entonces, no se siguió con eso, pero ni bien perdió la inmunidad José Efraín Ríos Montt, se inició el juicio en Guatemala, ¿no? Ya lo venía intentando y planificando y todo esta organización CALDH, ¿no? Que bueno, es una de las organizaciones querellantes junto con Verde y Justicia, más. Es que bueno. No sé qué, Carolina, sí, yo quería preguntar, Julieta, sobre algo que prometiste hablar y después fue quedando en las sucesivas aperturas de ventanas, sobre la vinculación entre la dictadura y el evangelismo, ¿no? O sea, la religión evangélica. ¿Podrías profundizar sobre ese tema, que es de lo más interesante y que es como un condimento más, por si faltara alguno en esta trama? Sí, lo que es interesante de que efectivamente sea el tema del neopentecostalismo, porque el tema es que el protestantismo en general, en términos generales, tiene mucho anclaje, la verdad, en muchos países de América Latina también, pero hay una secta neopentecostal en Guatemala que se ancló mucho en determinados sectores de una clase muy alta, ¿no? Blancos, alta, y que hay varios libros que se vienen escribiendo sobre el tema, que empezaron, por ejemplo, uno que yo no me acuerdo si ella era antropóloga, pero una persona que se dedicó a ir, ¿no? A las, no sé si se les llaman misas o qué, o reuniones de oración, digamos, y en donde en el discurso religioso de este sector neopentecostal, claramente había como una especie de entramado discursivo en donde los indígenas aparecían vinculados al comunismo, pero a su vez al diablo, ¿no? A lo diabólico. Entonces, que por todas esas razones, a su vez, razones y legitimaciones religiosas neopentecostales, había que eliminarlos, ¿no? Entonces,
José Efraín Ríos Montt en ese momento era un líder, digamos, de la secta neopentecostal, y es interesante porque la verdad que en sus discursos dominicales, pues, todos los domingos daba un discurso, pero que en realidad era como él hacía de pastor ahí, ejercía de pastor, claramente, mezclaba, ¿no?, todo este lenguaje religioso con un lenguaje político, anticomunista y demás, que en definitiva, o sea, daba más fuerza, digamos, a las legitimaciones de violencia contra la población indígena, ¿no? Entonces, este es un elemento importante para el gobierno, nada más que para el gobierno de Ríos Montt, que él puso ahí incluso a toda una serie digamos, de funcionarios neopentecostales, pastores, y este fue una de las razones por las cuales la misma institución militar hace una especie de autogolpe no, pero sí un golpe a José Efraín Ríos Montt, y los jefes militares hacen el recambio y promueven el recambio. Incluso ellos le llamaron el golpe al gobierno del verbo, ¿no? O sea, ya decían, este tipo está completamente loco con las cosas que estaba diciendo, porque sus discursos eran totalmente disparatados, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que ahí hubo un elemento muy importante y muy importante con el neopentecostalismo. Es una secta neopentecostal. La verdad que yo no sé profundamente sobre sociología de la religión y tal, pero no hay que desmerecer esto. Hay un libro incluso que salió hace poco, a ver si yo lo tenía por acá, que se llama, acá, ¿no? Incluso fíjense ustedes que cómo se llama, cómo le puso es una investigadora estadounidense que sabe mucho sobre la historia guatemalteca y tal, y ella, a mí me habían llamado la atención, yo los analicé a los discursos de José Efraín Ríos Montt en ese momento porque los conseguí, pero bueno, nunca publiqué mi tesis de doctorado, pero que la estoy reescribiendo, increíble, pero real, vamos a ver si este año finalmente sale, pero bueno, Virginia Garra-Burnett, que es una experta, digamos, también en historia de la religión en Guatemala, ella hizo más o menos ese trabajo que yo había hecho con otra mirada, pero su libro le puso Terror en la Tierra del Espíritu Santo, ¿no? Guatemala bajo el general José Efraín Ríos Montt. Y en este libro ella analiza, o sea, desde la perspectiva de la religión, ¿no?, todo el gobierno de José Efraín Ríos Montt. Pero bueno, me puso por otro lado contenta este libro porque bueno, no era muy loco lo que yo estaba pensando, porque realmente es que, por ejemplo, cuando Ríos Montt saca una ley de amnistía, una especie de ley de amnistía, él sacó como 2, más o menos, todo el lenguaje, digamos, de la convocatoria a la ley de reconciliación, ¿no?, es una ley de amnistía, tenía que ver con esto, ¿no?, con, bueno, pidamos perdón, o sea, hemos estado como poseídos por el diablo, o sea, ahora hay que hacer como una transformación total de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu, y bueno, y no solo hay que entregar las armas, sino que hacer una reconversión religiosa para que finalmente podamos estar salvados. Y era tremendo, ¿no? Porque, o sea, si esto encajado como articulado con el lenguaje de la seguridad nacional, en donde el enemigo interno es interno, pero ya es interno dentro de la población, y ya después, claro, en la lógica de lo que habían escrito los franceses. Yo a veces cuando leí el libro la verdad lo mencioné, el libro de Roger Trinquier, cuando yo lo estaba leyendo, yo a veces lo leía a Ríos Montt, porque, o sea, el tipo bueno, el enemigo está dentro de la población, pero no solo está dentro de la población, puede estar adentro de nuestra familia, puede estar adentro, y Ríos Montt, ¿qué hace? Lo lleva adentro de uno mismo. O sea, el enemigo es adentro de nosotros, o sea, hay que sacarse el diablo para...
Entonces, claro, llega a un nivel de, no sé, de delirio metafísico que la verdad que es una locura. Pero bueno, es muy interesante todo eso, Carolina. Es decir, que es más, o sea, este grupo pentecostal es más una como justificación o legitimación, digamos, ideológica de la dictadura y de la represión claramente, que una institución de control social para la dictadura. Porque, digamos, cuánto de la población urbana o campesina, indígena, está vinculada, digamos, a esta religión. Poco, según lo que vos No, decís. claro, sí, poquísimo. No, porque era bien de la clase muy alta de Guatemala, garantizada ahí. Claro. No es algo que se haya propagado en la población. No es el caso de De hecho, Brasil la con verdad el evangelismo, por ejemplo, hoy en día, ¿no? No es el caso de Brasil con las religiones evangélicas, digamos, hoy en día, que sería como un proceso más, digamos, de abajo hacia arriba, ¿no? Donde las bases sí están como comprometidas con esta religión, sus discursos. ¿Sí? Claro, porque en Guatemala la verdad que el evangelismo, digamos, estaba muy propagado ya para esa época. O sea, la verdad que la mitad, por ejemplo, en las zonas rurales, mucha gente era católica, mucha gente evangelista, ¿no? Mucha, ¿no? El gobierno de Ríos Montt les pegó a ambos, porque incluso podía, por ejemplo, había, digamos, pastores evangelistas en sus propias comunidades que también fueron, que también recibieron la violencia, incluso muchos de ellos también en las comunidades de población en resistencia, ¿sí? Entonces, realmente que esta secta neopentecostal, que yo la verdad que no sé profundamente, digamos, de qué se trata, por eso, y le llaman secta, no le llaman no sé cómo se dividen, digamos, pero no es una religión. le llaman secta neopentecostal. Evangelistas hubo muchos, porque hay muchos evangelistas en Guatemala, porque la verdad que hubo en un determinado momento, sobre todo en la década del 60 y 70, una avanzada muy grande de, por un lado, acción católica, por el lado de los católicos con fines anticomunistas, ¿no? Esto de las campañas de alfabetización en los sectores rurales tenían fines anticomunistas, claramente, ¿no? A pesar de que, bueno, de que fue una población que después se organizó, por ejemplo, en el Comité de Unidad Campesina, en la Organización de los Campesinos, pero por el otro lado también las organizaciones evangelistas que mandaban de Estados Unidos, también con fines de alfabetización, por ejemplo, ¿cómo se llama? La escuela, se llama, no me acuerdo, la escuela lingüística de verano, así se llama, no me acuerdo muy bien exactamente, pero hay un libro que escribió David Stoll, que es un antropólogo estadounidense, ¿no? De cómo mandaron a evangelistas a alfabetizar a los campesinos de Guatemala, ¿no? Que bueno, que también fueron con fines anticomunistas, claramente. O sea, también se enviaron con fines anticomunistas. Pero el tema es que la alfabetización sirvió para otra cosa, ¿no? O sea, todo este proceso de cambio social que hubo durante las décadas del 60 y 70 permitió que esas personas que se alfabetizaron posteriormente pudieron establecer redes con otras poblaciones que estaban sufriendo la misma discriminación, racismo, y conflictos, por ejemplo, a nivel de tierra, y que permitieron su organización independientemente de la religión. Ahora, la secta neopentecostal claramente me parece que fue como otra cosa. Así que, bueno, yo me pasa que no conozco bien el caso de Brasil, que yo tengo entendido que creo que el neopentecostalismo avanzó, pero sería también como una fracción, digamos.
pero bueno, ahí ya me pierdo, o sea, no sé específicamente a nivel de la religión y de la sociología de la religión, porque sé que es todo un campo de conocimiento que tengo miedo de estar metiendo la pata de venir con tomate, pero sé, por eso, sé que hay gente que se dedica a todo esto y tengo miedo de decir, pero claramente en Guatemala fue secta neopentecostal. Y te quería hacer otra pregunta, en relación a ¿cuáles fueron las condiciones, digamos, de posibilidad para que surgiera esta primavera democrática en el 44? O sea, ¿por qué después de tantos años de dictaduras, digamos, y de regímenes oligárquicos, de pronto justo en ese año, ¿no? Tan particular también para el contexto mundial, de la salida de la guerra y demás, porque justo ahí, ¿no? Se produce esta primavera con esas características, bueno, bastante progresistas, ¿no? También, no solo democráticas, sino también progresistas, podríamos decir. Bueno, yo lo que creo es que ahí hay toda una serie de cambios que se produjeron en Guatemala. Uno de ellos es este ascenso de esa tímida clase media, porque la verdad que es una sociedad muy desigual, ¿no? Entonces, es como prácticamente incomparable, digo, a una Argentina de esa época. O sea, una sociedad en donde prácticamente la clase media no existe, ¿no? Y es al día de hoy que a mí me pasa de ir a Guatemala y sentir que conozco, como que conozco a todos, ¿no? Tan pequeño, tan reducidos los ámbitos, que con quien hablo sí lo conoce al otro y el otro. Entonces realmente que es una clase media muy pequeña, ¿no? Y por eso yo mencionaba estos intelectuales, tal vez, que le pongo la palabra intelectual porque realmente además que fueron personajes como históricos, o sea, Miguel Ángel Asturias, un premio Nobel de literatura, o sea, es una persona interesante, un intelectual, un tipo que reflexionaba bastante, Luis Cardoso y Aragón, Juan José Arévalo, una persona que se estaba formando, que estaba acá en Argentina, ¿no? Formándose, Manuel Galich, otro intelectual, o sea, gente que provenía de una clase media, ¿no? Hijos de abogados, ¿no? Que lograron hacer sus estudios universitarios y que por otro lado también estuvieron involucrados, esto hay que decirlo, ¿no? Que también varios de ellos habían tenido una experiencia de involucramiento contra procesos de dictadura en la década del 20, ¿no? Porque en Guatemala hubo una dictadura muy larga, muy feroz, que fue la de Manuel Estrada Cabrera, ¿no? Que de hecho Miguel Ángel Asturias, hay un libro que él escribió que es fantástico, se llama El Señor Presidente, que está inspirada en la figura de ese dictador. Bueno, hay un grupo de estos estudiantes, que en ese momento eran estudiantes de la única carrera de ciencias sociales y humanas que existía, que era Derecho, ¿no? Que son los que se forman un poco más y son los que se organizan en ese momento para ponerle fin a esa dictadura. Es decir, ya había habido una experiencia de poner fin a una dictadura, pero ¿de qué manera le habían puesto fin a esa dictadura? Bueno, a través de toda una serie de vericuetos legales. Habían logrado que lo declaren insano de mente, ¿no? Esto no fue una organización de un golpe de Estado para que se acabe con la dictadura de un tipo que infundía temor, miedo, terror, ¿no? Lo que lograron a través de la ley y el derecho, digamos, de ponerle fin a la dictadura de Estrada Cabrera. Entonces, durante esa década del 20, que es una década muy interesante en toda América Latina, y de que, bueno, Patricia Funes ha escrito todo su libro y también mucha producción sobre esa década del 20 tan incómoda, ¿no? Que a veces
a veces la ponen en paralelo con la década del 60, ¿no? Una década en donde se reflexionó mucho, donde empezaron a existir estos intelectuales, ¿no? Que escribían, que tenían una pata en la literatura, otra parte en la política, ¿no? Fueron quienes en definitiva estuvieron organizando junto a unas incipientes organizaciones de una incipiente también obreros, ¿no? O sea, no es una sociedad industrial en ese momento, menos que menos, Guatemala. Entonces, esos obreros eran obreros de trabajos, de oficios, ¿no? Se articularon con ellos y habían formado un partido político, que era el Partido de los Unionistas, que bueno, que tenía como toda una serie de fundamentos interesantes, ¿no? A favor de la democratización del país y tal, pero por estas cosas que suceden en Guatemala y sobre todo en ese momento, también por acción, en ese momento sí, el rol de Estados Unidos era muy fuerte en la década del 20, porque de hecho Manuel Estrada Cabrera había firmado concesiones con los Estados Unidos de 100 años, ¿no? Entonces, en ese momento en donde se sentía que se estaba perdiendo, como, bueno, yo le llamo el control, así, uso la palabra de Cardoso y Faleto, ¿no? Se estaba perdiendo el control nacional del sistema productivo, realmente la oligarquía estaba en crisis, porque estaba ganando las compañías bananeras en el control de la economía guatemalteca y por lo tanto de la política guatemalteca también, ¿no? Bueno, tuvieron un rol interesante en ese momento, con más nacionalista, más a favor de todo un programa democrático y tal, y bueno, pero finalmente terminó ganando Jorge Ubico, ¿no? Jorge Ubico, un tipo que, o sea, son todas estas dictaduras que en realidad no surgen de golpes de Estado, sino que son dictaduras que se van haciendo dictaduras sobre la marcha, ¿no? Entonces es muy peculiar, porque Jorge Ubico, por otro lado, era un neonazi, pero que tenía que romper relaciones con Alemania porque lo decía Estados Unidos. Entonces, toda una serie contradictoria de cuestiones, y además un tipo que tiene que resolver la crisis económica de los años 30, que pegó muy duro en Guatemala. Entonces, en vez de resolverla, Jorge Ubico, a través de un formato y de un cambio de modelo económico como hubo en otros países, no, lo que hizo Jorge Ubico es reforzar los rasgos, digamos, del modelo agroexportador, y esto significaba un aumento, digamos, un aumento de la presión social, ¿no? Porque él restableció el trabajo forzado. O sea, él restablece el trabajo forzado. Él recupera la ley contra la vagancia y vuelve a hacer funcionar la ley contra la vagancia, ¿no? Entonces, esta situación provocó una situación de agobio total, ¿no? Porque, bueno, hay algunos autores que señalan que lo que empieza a ver en ese momento, y que a mí la verdad que es la explicación que más me cierra, es este contraste tremendo y absurdo, ¿no? Entre una modernización absoluta, porque Jorge Ubica tenía esta idea de crear grandes palacios, crear grandes obras de infraestructura por un lado, pero a costa, por ejemplo, del trabajo forzado, a costa de la ley de vialidad, a costa de... Entonces, con una presión sobre la sociedad tremenda, ¿no? Asfixiante. Entonces, ahí es un cuello de botella, es un momento, digamos, explosivo, donde tenés una clase media con cierta experiencia ya en política, ¿no? Gente que había sido estudiante, pero que ya estaba más formada, que había viajado a Europa y que había vuelto, ¿no? Que empiezan a formar parte, por ejemplo, varios de ellos, incluso integraron, por ejemplo, el mismo Miguel Ángel Asturias, conformaba parte del Congreso guatemalteco en ese entonces, no era un congresista de Jorge Ubico, ¿no?
Entonces es interesante porque hasta su misma gente, ¿no? Le piden una carta a Jorge Ubico que renuncie, ¿no? Entonces, Jorge Ubico renuncia, y en ese momento que él renuncia y que deja a otro que lo va reemplazando, en ese momento se empiezan a formar todos partidos políticos armados por, como digo, gente muy joven. De hecho, cuando yo entrevisté a uno, bueno, lamentablemente un sociólogo que fue el fundador de la sociología en Guatemala, se llama Carlos Guzmán Bocler, que escribió unos libros muy interesantes de la época. Cuando yo lo entrevistaba a él, muy viejito, él me decía, nosotros estábamos en la universidad, cruzábamos, ¿no? Y nos íbamos al Congreso, o sea, a trabajar. Entonces, claro, eran todos muy jóvenes, chicos, ¿no? Y incluso yo creo que fue el meme de Galichi que agarró, dijo que era una puerocracia, una cosa así, puerocracia, creo que le llamó, como púberes, gobernando también, todos chicos, que bueno, que estaban haciendo la tarea de gobierno en ese momento con mucho ánimo de hacerlo, evidentemente, pero bueno, con grandes dificultades. Eran muy jóvenes, eso con seguridad. Así que bueno, y con un partido comunista que recién también se estaba armando por gente muy joven, muy joven. Bueno, pero no sé si me expliqué algo de lo que Sí, de tu pregunta, Carol. No, sí, gracias, Julieta. ¿Hay otra pregunta, alguna intervención que quieran hacer? Sí, yo que de lo Dale. que está contando Julieta, a pesar de ser muy jóvenes, tenían muy clara la reforma agraria, porque pensemos que todavía la Revolución Cubana no estaba, y cuando ellos tanto Arévalo, que saca el Código de Trabajo, o Arbenz, ya en el 51 tenían plantada la reforma agraria, ¿no? En un contexto que todavía, porque lo llamamos comunistas, pero bueno, no sé si todavía podíamos hablar ya de comunismo en Latinoamérica. Bueno, el partido era el Partido Comunista, incluso se había formado ya muchísimo tiempo antes, solo que en ese momento tenía como un nombre, digamos, que cubría, digamos, al Partido Comunista. Pero, y bueno, con un dirigente en ese momento muy importante que era José Manuel Fortuny. Y la ley de reforma agraria fue una ley redactada por el Partido Comunista, y si la leen, digamos, como yo le decía, está ahí plasmada esto de la idea de la revolución por etapas, ¿no? Es una ley, es una reforma agraria tímida, en realidad muy, muy cuestionada después, posteriormente, porque que en realidad, por ejemplo, o sea, solamente afectaba a las tierras que no estaban en producción en ese momento, las tierras ociosas, ¿no? Entonces, hay quienes dicen y yo estoy de acuerdo con eso, digamos, es que en realidad no afectó tanto los intereses de la frutera la reforma agraria, ¿no? O sea, no era no afectaba tanto los intereses de la frutera cuando estaba afectando solamente tierras que eran ociosas e improductivas. Lo que sí era algo que no se podía permitir, ¿no? Y en ese momento, o sea, la reforma agraria es del 52, pero también ahí se estaba dando el proceso revolucionario en Bolivia, ¿no? Y esta experiencia de Bolivia fue mucho más radical que el proceso guatemalteco, ¿no? Entonces, es interesante ahí a veces hacer las lecturas, por ejemplo, del Che cuando él piensa el proceso revolucionario cubano, ¿no? Las referencias sistemáticas que hace en relación al proceso boliviano y en relación al proceso guatemalteco.
Porque, por ejemplo, quienes eran jóvenes en ese momento, como el Che, como Ricardo Ramírez, que va a ser después el dirigente de la, el secretario general, digamos, bueno, a ver, el dirigente máximo, el comandante, digamos, del Ejército Guerrillero de los Pobres, eran personas, o también incluso de Alberto Torres Rivas, un sociólogo guatemalteco que tal vez han leído en alguna oportunidad. Ellos eran muy jóvenes en ese momento y eran parte de la juventud y habían estado ahí moviéndose con los estudiantes. Cuando se produce el golpe de Estado del 54, ellos estaban indignados. Y son precisamente los que van a discutir ese tema de la violencia y también de la reforma agraria. Ellos van a estar exiliados, se van a exiliar en ellos van a estar exiliados en la embajada argentina, pero también muchos se asilen en la embajada mexicana también, ¿no? Y bueno, y ahí viene toda la historia de los exiliados, de los asilados en la embajada argentina, porque hace poco también se encontraron parte de los objetos que habían sido revoleados en uno de los aviones, porque es que Perón los manda a traer para acá en 3 aviones. Entonces la anécdota es que en uno de los aviones, pero debe haber sido una anécdota impresionante, porque aparece en todos los libros más testimoniales y de memorias de la época. Parece que uno de los aviones tuvo problemas para sostenerse en el aire, entonces tienen que revolear todos sus objetos del avión para que el avión no tenga tanto peso, porque si no se iban a estrellar arriba de la cordillera de los Andes. Y hace poco salió una noticia, yo quedé impactada, de que habían encontrado algunos de los objetos que se habían revoleado. Entonces, digo, qué peripecia que pasó esta gente. Bueno, estos llegan, parece que discutieron mucho de política dentro de la embajada, y estos llegan, y entonces el gobierno de Perón, parece que hay un grupo ahí selecto de estos presos en Devoto, ¿no? Y entonces meten presos en Devoto, pero hay, curiosamente, a 2 o 3 que los meten presos, pero que rápidamente se logra conseguir un salvoconducto a Checoslovaquia, ¿no? Y uno de esos personajes es precisamente Ricardo Ramírez, que va a ser una persona, digamos, muy destacada en el proceso revolucionario que viene después, ¿no? Cuyas todas reflexiones, que yo estaba releyendo ahora en este último tiempo, todos los escritos que él escribe desde Cuba, porque finalmente termina en Cuba, en la época de la tricontinental y todo eso, todos los escritos que escribe él para organizar las bases de la próxima organización están enfocadas en su crítica al gobierno arbencista, ¿no? Diciendo, era una reforma agraria más o menos de porquería, dice, porque no se abolía la propiedad privada, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, porque todas esas discusiones son parte de lo que después se va a armar después. Pero bueno, nada, es interesante. Ahora, con respecto a esto, si eran comunistas o no eran comunistas, hay algo que la verdad que me parece que hay que entender de esta época, y es que efectivamente, digamos, los comunistas eran pocos en Guatemala, eso es cierto, en el 54, pero no eran muchos, eran pocos, pero sí es cierto que estaban teniendo mucho poder político. Y de hecho, uno de los embarques de armas que supuestamente, por los cuales Estados Unidos acusa a Guatemala de comunista, es que efectivamente José Manuel Fortuny, que era el dirigente de este partido, era quien había hecho todo el trabajo para pedir armas a Checoslovaquia, y ese embarque de armas estaba llegando a Guatemala. O sea que en realidad no es falso de que tenían un vínculo con este tipo de países. No es falso, pero que si los soviéticos los consideraban importantes, no, los soviéticos no tenían nada que ver con la Unión Soviética, eso seguro, digamos. Pero hay parte de la historia que es cierta, ¿no? O sea, hay parte de la historia cierta y no tiene nada de malo, o sea, nada de esto justifica el golpe de Estado, la muerte, la operación encubierta de la CIA, ni mucho menos.
Pero bueno, que algo de esta historia es cierta, es, ¿no? Gracias, ¿sí? Bueno, Julieta, me parece que te vamos a dejar descansar porque la verdad que hemos abusado de no solo de tu expertise, sino también de la cordialidad para presentar lo que sabés y contar, ¿no? Es una gran narradora histórica y la verdad que eso se disfruta un montón y bueno, y una apasionada por Guatemala. Por la historia latinoamericana también. Así que, bueno, para nosotros es realmente un placer haberte tenido en esta clase y te agradecemos muchísimo el haber podido bueno, compartir con nosotros todo esto. Acá Carolina vuelve a decir que es un lujazo tenerla en la clase, Carolina Tocaya. Así que, bueno, se van sumando agradecimientos en el chat. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo, siempre aprendemos un montón con los y las especialistas que invitamos, pero además, bueno, esta vez lo hemos disfrutado un montón, así que bueno, simplemente gracias y esperemos la próxima poder hacerlo presencialmente, ¿no? Aunque también este formato de la virtualidad nos ayuda a compatibilizar esos tiempos mínimos que tenemos y bueno, dar lugar a estas clases. Así que, bueno, muchas gracias, un placer. Y también un placer, No. te voy a volver a decir, ¿no? Que seas una egresada, ¿no? Del doctorado de la Universidad de Química, ¿no? Tendría que saber qué número fui, tendría que averiguar qué número fui. Puede ser de las primeras. Que mira. Bueno, pero es entonces que la universidad debería publicarte ese libro finalmente como, como testimonio de las primeras tesis del doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades. Así que, bueno, Es que, esperamos. ¿sabés qué me dio? ¿Cómo? Bueno, ojalá, porque mira, el tema es que me surgió, porque la verdad que me da pena tener todo eso ahí, no haber hecho esto, pero la cuestión es que uno de los problemas que yo siempre tuve, ya tiene 10 años la tesis, entonces había que hacerla como casi de nuevo, ¿no? Pero lo que me pasaba a mí es que yo decía, esto escrito en Guatemala es como que sentía que no, y en Argentina tampoco. Entonces, mi problema siempre era, ¿a dónde? ¿No? Entonces, ahora, justo el tema es que ahora, este año, es el bicentenario de los países centroamericanos. Se cumplen los 200 años de independencia. Y por el otro lado, en Guatemala, los 25 años desde la firma de la paz. Entonces, esos dos acontecimientos, dije, bueno, nada, tengo que hacerlo. Y bueno, y hablé con la gente de Claxo, porque la verdad que lo que dije es, para mí lo que tiene que ocurrir es que esto sea de acceso abierto, porque con las dificultades que hay para conseguir bibliografías de los países centroamericanos, que acá en Econosur no tenemos nada, poco siempre. Y bueno, entonces dije, bueno, tiene que ser así. Así que bueno, hablé con la gente de Claxo, del instituto, después de la Universidad de Guatemala de allá, y bueno, y entre todos me parece que apoyamos la cosa. Así que bueno, ojalá, ahora me di plazo hasta agosto para terminar de revisar y de reescribir algunas cosas, por eso estoy revisando todo y me encuentro con esos textos tan hermosos que digo, ay, qué esperanzas que había. Bueno, y es tremendo. Ay, que me pone re mal. Y bueno, y claro, y leer todo eso, y te vas metiendo de nuevo en la historia, tan lindo. Y bueno, con lo agradable que me pasa ahora, es que hay un montón de gente que yo ahora conozco. Entonces, cuando volví a leer a Ricardo Ramírez, ahora ya levanté el teléfono y hablé con el hijo, y le digo, che, Ricardo, que también se llama Ricardo Ramírez, che, Ricardo, me pasa tal texto. Y entonces, ay, sí, espera que lo debo tener digitalizado por ahí. Entonces, con esta cosa que me pasa ahora de conocer a la gente, a los hijos, ¿no? Conocer a los hijos de todos ellos, y entonces, ay, qué lindo, bueno, y rescatar ahí
tan hermosas que han quedado revoleadas por ahí también, bueno. En fin, ahí. Esperemos que esto esté, que lo pueda sacar, y bueno, allá están todas las instituciones comprometidas, así que el problema soy yo que no tengo tiempo. Volver a un texto viejo, uno agarra y dice, ay, ¿qué escribí? Bueno. Pero bueno, hace 10 años terminé ahí, me doctoré ahí en la UNCI. Así que bueno, para mí eso es algo hermoso. Carolina, ya sabes, eso a mí y siempre los estudiantes de UNCI son divinos, porque la verdad que mis estudiantes son más flojos, che. Así que felicitaciones. Julieta, preguntadores, por lo menos. Prontísimo leer tu libro y usarlo en esta materia, por lo menos, me comprometo a ello, y sabes que el trabajo de reescribir una tesis tiene que ver con edición, así que ponete en editora y sacalo en tiempos de editora, y aparte los libros de clase recirculan y porque son de consulta abierta y son un aporte grandísimo sobre todo para la historiografía de Latinoamérica, que es más menos específica, digamos, por lo menos en la latitud. Así que sería un aporte maravilloso y bueno, darle para adelante con ese estímulo porque lo leeremos. El estímulo de la pandemia fue este. Bien, cuando uno, digamos, no puede ir al archivo, dice, bueno, me pongo a editar cosas que quedaron pendientes, que ya están escritas. Así que, exacto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Caro, gracias. Hasta luego. Chao, gracias a todos.